Aleluya. Juan capítulo 4, versículo 4 hasta el 14. Estaré predicando bajo el tema el agua que realmente sacia. Santos al Señor. ¿Lo tienen? Pues entonces la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así su palabra. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó hacia junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conociera el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Señor, te damos gracias por tus palabras. Gracias porque ellas son benditas, Dios. Gracias porque ellas cada día nos enseñan, Dios, nos instruyen, Padre amado. Cada día nos hacen ver, Padre amado, cuán bueno tú has sido para con nuestra vida, cómo tú has sido fiel, Padre Santo eres, Padre amado. Gracias, Señor, por tus palabras, Dios. La bendecimos de una manera extraordinaria. En el nombre de Jesús, amén. Santos al Señor. Pueden sentarse, hermanos, santos al Señor. Estaré predicando bajo el agua que realmente sacia. Podemos ver aquí en el libro de Juan, no el Juan el apóstol, sino Juan el Bautista. Podemos ver que en este episodio, en el capítulo 4, versículo 4 en adelante, nos damos cuenta de que esta mujer samaritana y los judíos no se llevaban bien. Es como podemos decir, la gente de Israel y la gente del Líbano, de Afganistán, de esos países que no se llevaban entre sí. Pero esta mujer no percató quién le estaba pidiendo agua. ¿Quién le estaba diciendo dame de beber? Solamente ella se imaginó al ver que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, pues entonces ella tomó esa excusa de decirle a Jesús, porque Jesús viene del linaje de los judíos y le dice, es que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Pero sin embargo, esta mujer no pudo ver, ni siquiera sentarse y mirar que aquel que le estaba pidiendo agua no era simplemente el Hijo de Dios, a cual él había enviado para rescatarnos de todo pleito, de toda división, sino para unirnos, para hacernos entender que todos somos iguales delante de Dios. El mismo Jesús tal vez dice, wow, esta mujer sabe que yo soy judío. Yo no tenía que decirle que yo era judío. Sin embargo, ella se dio cuenta y me hizo una cuestionante y diciéndome a mí de que entre los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. ¿Cómo él me iba a pedir agua a mí?
Y no se trataba de que no se llevaban bien. Lo que pasa es que a veces, por muchas cosas que pasaban entre los judíos y los samaritanos, había una enemistad entre ellos. Y a pesar de esa enemistad, viene Jesús y le hace entender a esta mujer que a pesar de la enemistad había llegado alguien que iba a romper ese muro entre los judíos y los samaritanos, de que ella iba a predicar el evangelio, y cuando la gente le preguntase iba a decir: había un judío que me había hablado de la palabra de aquel que iba a venir o algún día a encontrarnos. Yo me imagino a aquella mujer estar sorprendida de que ese hombre le pida agua a ella y le dice: ¿acaso tú no tienes ni siquiera, por ejemplo, una tinaja para coger el agua? Porque ella se sorprendió. Y a veces, cuando menos pensamos de que Dios no está ahí, es cuando Él está en ese momento. Cuando pensamos que estamos tan lejos de Dios que no encontramos ni siquiera la solución, que sentimos que la pared nos divide entre Dios y nosotros, es cuando el Espíritu Santo nos hace entender, aunque le fallemos, aunque nos apartemos, Él siempre va a estar ahí para darnos el agua viva que necesitamos para la vida eterna. Y cada día nos damos cuenta cómo Jesús, a pesar de que las personas no se llevaban bien con otro pueblo, Jesús no era igual que ellos. Jesús compartía con ellos. Jesús no le importaba su color de piel. Jesús no le importaba de dónde viniera. Simplemente Él vino a marcar la diferencia, a hacerle entender a las personas de que no importa dónde venga, si ya Cristo llegó a su vida, las cosas tienen que cambiar. Porque esta samaritana se sorprendió. Como un judío a mí me está pidiendo agua, sabiendo la enemistad que hay entre esos dos pueblos. Sin embargo, Jesús no se mostró como aquellos judíos. Jesús no le dijo: no, yo soy el Mesías y tú tienes que darme el agua. No, dame de beber. Porque cuando tú llegas a un lugar, tú no tienes que decir que tú eres un hijo de Dios. El mismo Espíritu Santo va a dar testimonio de quién tú eres delante del reino de Dios. Y eso fue lo que pasó con Jesús cuando se encontró con esta samaritana. No le preguntó de dónde eres, no le dijo que ustedes entre los judíos y los samaritanos se llevaban bien o mal. Solamente le pidió agua y ya. Y ella misma pudo descifrar quién era Jesús. Jesús no le dijo: no, yo soy judío, dame agua, si tú no me das. No. Ella misma dijo: es que tú eres judío. ¿Cómo tú me pides agua a mí? Si entre nosotros no nos llevamos bien y tú vienes a decirme que te dé agua. Es imposible. Pero Jesús vino a cambiar la historia de cada uno de nosotros. Jesús vino a hacer algo extraordinario en nuestra vida para que podamos entender que no somos cualquiera en este mundo, de que somos peregrinos, que llegará el momento que la trompeta va a sonar y nos vamos a ir a encontrar con Él hacia la nube. Él no te va a decir: es que tú eres gentil, es que tú eres ellos. No. Te va a decir: hijo mío, aquí estoy para estar contigo. Hija mía, yo he estado ahí siempre para contigo. Y esa mujer, al ver la diferencia de este judío de hablarle, se convirtió en un evangelista. Y comenzó a predicar la palabra de Dios. Porque cuando tú encuentras personas que son menospreciados, que son rechazados, que no encuentran el amor, pero cuando llega un hijo de Dios y le muestra algo diferente, la historia cambia. La gente te ve diferente y dice: el mismo Dios que tú me estás predicando, ese mismo Dios yo lo voy a predicar a otro. La samaritana no se quedó callada, a pesar de que sabía que el mensaje que le había dado un judío no se llevaban bien entre los samaritanos. La palabra no hay que callarla. La palabra hay que predicarla. Hay que hacerle entender a las personas de que le servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que cuando tú le clamas te va a escuchar, te va a responder a su debido tiempo, no al tiempo que yo tal vez desea que Él me responda a mí. ¿Te imaginas esa mujer predicando y diciéndole a los samaritanos: porque yo me encontré un judío, fellita, mira, y me predicó el evangelio? ¿Qué dirían los samaritanos? No traicionó esta. No.
Mientras ella encontró el agua viva que le habló, su mente se abrió. Ella comenzó a ver las cosas diferentes y comenzó a predicarle a los suyos. Comenzó a decirle a los samaritanos, a hablarle de aquel hombre que ella había encontrado simplemente en un pozo que le pidió agua y su vida cambió. Solo hablarle a las personas de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Es decirle que esa agua que necesitábamos ya la hemos encontrado, y como la encontramos hay que enseñársela a otro para que otros vengan al redil. Santos al Señor. Esa mujer, me imagino yo esa mujer evangelizando a los propios samaritanos y decirle: fue un judío que me habló. Y entre ellos se llevaban mal. Sin embargo, ella no se quedó simplemente con lo que nos llevamos mal. Sin embargo, ella dijo: no, espérate, este hombre me habló de Dios. Ahora yo me voy a convertir en un evangelista y predicarle el evangelio a aquellos que no la conocen. Entre samaritanos, entre judíos, yo le voy a predicar. Porque cuando Cristo llega a nuestra vida, ya no vemos las cosas como antes. Comenzamos a romper paradigmas, comenzamos a romper todo lo que nos ataba a las cosas que no podíamos hacer antes. Y esta mujer lo hizo, hermanos. Esta mujer comenzó a predicar el evangelio. Esta mujer comenzó a decirle a la persona: encontré a un judío, encontré a alguien que me predicó el evangelio. Yo no me voy a quedarme callada, yo voy a predicarlo, yo voy a enseñarlo, lo voy a dar con testimonio, para que el Espíritu Santo sea dando testimonio de lo que yo he vivido. Tan solo ese encuentro cambió la historia de esta mujer. Porque cuando el agua que nos presenta aquí el Bautista, Juan el Bautista, nos damos cuenta que el agua es Cristo. Y como Cristo es el agua y estamos procurando cada día saciarnos de esa agua, es de enseñarles a otros que no conocen de esa agua viva y decirle: yo te voy a presentar el agua viva que es Cristo. Yo te voy a presentar a ese que hizo mi vida, que cambió mi historia, que ya no soy el mismo, que las cosas cambiaron de una manera extraordinaria. Me imagino yo esa mujer predicándole a los demás. Una mujer que no tenía un solo hombre. Una mujer que hacía lo que hacía, pero cuando Cristo llegó en ese momento, en ese pozo, diciéndole: dame de beber, las cosas cambiaron. Simplemente es una conversación con Dios y decirle: aquí estoy, Padre, dame de esa agua viva que tú le diste a la samaritana, para yo fortalecerme, para yo decir: aquí estoy, Padre, haz lo que tengas que hacer. Esa samaritana, yo me imagino en ese momento, en esa conversación entre ella y Jesús. Pero a pesar de esa conversación, el Espíritu Santo estaba ahí convenciéndola de pecado. Ahí estaba el Espíritu Santo acordándole a ella cuántas veces Él la ha perdonado, cuántas veces Él la ha librado, cuántas veces Él ha estado ahí para con ella. Mientras Jesús le hablaba, el Espíritu Santo estaba haciendo su función. Como le estaba diciendo a los discípulos, cuando los discípulos le dijeron: Jesús, después cuando tú te vayas, ¿con quién tú nos vas a dejar? Y Jesús le dijo: después de mí vendrá el Consolador, el que le va a guiar a ustedes, el que le va a enseñar, el que lo va a instruir, el que le va a convencer de pecado. Es simplemente hablar con nuestro testimonio lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y Jesús comenzó a hablarle a esta samaritana. Y Jesús comenzó a hablarle. Y Jesús veía los paradigmas que ella tenía. Jesús veía lo que ella tenía, el pensamiento que ella tenía sobre los judíos. Pero cuando el Espíritu Santo comenzó a actuar, cuando el Espíritu Santo comenzó a hacer lo que tenía que hacer, la mujer se convirtió en un evangelista. Jesús no le dijo: ve, predica lo que yo te estoy diciendo. No. Ella misma fue convencida de lo que Jesús estaba diciendo era cierto. Jesús no le dijo: ve, predícale a Pedro, predícale a María. No. Ella misma fue, porque ella dijo: lo que me predicaron, yo no puedo quedarme callada. Necesito compartírselo a mi nación. Necesito enseñárselo a ellos y decirle: yo me encontré con un judío diferente, que no nos condena, sino que nos ama a pesar de nuestras maldades, a pesar de todo. Él nos ama.
Esa mujer no se quedó callada. ¿Y cuántas veces nos hemos quedado calladas por no predicarle la palabra a alguien? ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados porque tenemos miedo a ser rechazados? Esta mujer no tuvo miedo. Esta mujer comenzó a predicarle a las personas, a pesar de que tenía un mal testimonio, de que tenía a sus maridos. La gente no comenzaron a verla por su testimonio. La gente comenzaron a verla por la palabra que ella traía a través de quien había encontrado en el pozo. Solo necesitamos encontrarnos con Jesús en el pozo. Eso es lo que necesitamos para que nuestra mente cambie, para que nuestra mentalidad sea transformada y podamos ver las personas como debemos verla, amarla y cuidarla como Cristo hizo con esta mujer. Santos al Señor. Jesús va donde nadie quiere ir, donde ni siquiera nosotros no queremos ir. Ahí va Jesús. Ahí va Jesús a buscar a las personas más menospreciadas, a las personas que tal vez no queramos predicarle. Ahí va Jesús a buscarla, a enseñarle, a decirle: aquí estoy yo, aunque el ser humano te ha olvidado, pero yo, tu hijo, aquí estoy, tu hermano, aquí estoy para contigo. Y esa mujer, tal vez habían judíos que conocían de la palabra de Dios y nunca le predicaron. Pero cuando que llegó Jesús a ese pozo, porque Dios sabe lo que necesitamos, hermano. Porque cuando comenzamos a leer desde el capítulo 4 al versículo 1 hasta llegar al 4, nos damos cuenta de que Jesús no andaba solo, hermano. Jesús andaba acompañado de los discípulos. Pero los discípulos se fueron a comprar y él se quedó ahí en ese pozo. Porque cuando menos pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, no es así, hermano. Llegará el momento de Dios exaltarnos en su debido tiempo. Porque esa mujer, ¿sabe qué? Fue a buscar agua. Como cualquier persona del campo, que cuando no teníamos agua en la casa, íbamos a un río a buscar agua. Y de repente se encuentra con Jesús, con alguien que le dice: dame de beber, dame agua. Y al ver su reacción, la mujer dice: pero ¿cómo este hombre me está pidiendo agua a mí? Conociendo la enemistad que tenemos entre los judíos y los samaritanos. Pero Jesús no se percató en esa enemistad. Jesús dijo: yo vine a cambiar las cosas, yo vine a cambiar el panorama, para que ella vea que yo vine por ella, no por su condición de ser samaritana, de ser donde sea. Vine por ella. Porque Jesús, al venir a la tierra, vino por todas las naciones. Él no simplemente vino por una. Claro, la palabra dice que nosotros no éramos dignos de recibir esta salvación. De que Él había venido era por los judíos. Pero sin embargo, como dice la palabra, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas los que lo recibieron, le dio potestad de ser sus hijos. Y somos nosotros los que tenemos ese privilegio. Ese privilegio nos lo dio Dios a nosotros. Los que no pudieron recibirlo, pues entonces los que lo recibieron, le dio esa potestad de ser llamado su hijo. Valoremos esto, porque al Padre le agrada que cada uno de sus hijos manifieste lo que Él ha hecho en su vida. Santo sea el Señor. ¿Le era necesario pasar por Samaria? Puede ser que no, puede ser que sí, pero pasó. Porque cuando menos pensamos que Dios va a pasar en un lugar, es donde Él va a pasar. Cuando pensamos que Dios no va a venir a hacer algo por nuestra vida, por lo que le estamos pidiendo, es cuando Dios llega en el momento exacto que tiene que llegar. La samaritana no sabía que Jesús iba a estar ahí. La samaritana no sabía eso. Sin embargo, en los planes de Dios sí estaba que Él iba a pasar ese día, de que le iba a predicar a esta samaritana, para que los samaritanos entendieran que Él no simplemente vino por los judíos, sino vino por todos. Santos al Señor. Jesús rompe las barreras sociales, religiosas y morales. Eso es lo que hace Jesús.
Rompe todas las barreras sociales, todas las barreras religiosas y morales que a veces decimos no, porque Jesús vino por tal. No. Jesús vino por todos los seres humanos, porque fuimos creados por Él, y al ser creados por Él somos hijos de Él. Aunque nos apartemos, aunque algunos no han aceptado en sí que son hijos de Dios, pero nosotros los que hemos aceptado tenemos el deber de acordarle a aquellos que están fuera del redil: tú perteneces al redil, tú eres un hijo de Dios. Santos al Señor. Él va directo a donde está la necesidad. Él no la evita. Jesús nunca evitó las necesidades de los hijos de Dios, jamás. Él siempre estaba ahí presente, y siempre ha estado presente para con nosotros. En las necesidades que pensamos que Dios no está, es cuando Él está obrando de una manera extraordinaria. Por nuestra convicción carnal no la podemos ver, pero si nos transitamos al mundo espiritual, nos damos cuenta que Dios está haciendo algo extraordinario a nuestro favor. Solamente hay que esperar en Dios. Solamente hay que esperar en Él, y vamos a poder ver lo que Él hace en nuestra vida, siempre y cuando esperemos su momento, siempre y cuando no nos desesperemos, sino que podamos decir: Padre, oré y voy a esperar. No es que oré y actúe y después voy a orar, no, jamás. Es orar, esperar que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero si ora y actúas y después vienes a orar, ¿de qué sirve? No. Orar y esperar que Él lo va a hacer. Cuando Jesús te confronta, es porque decidió encontrarte. Cuando Jesús nos confronta con muchas cosas, es porque Él ha decidido encontrarnos en los momentos más vulnerables que a veces nos encontramos, que queremos apartarnos, y llega el Espíritu Santo y nos acuerda y nos dice: acuérdate que tengo propósito contigo. Acuérdate que yo te he llamado con un llamamiento santo. Acuérdate que yo te he escogido como linaje, como real sacerdocio para este tiempo. Santos al Señor. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Dios no huye de nuestra historia, Él entra en ella. Dios no huye de nuestra historia, hermano. Él entra en esa historia que Él tiene que cambiar muchas cosas, como aquel vaso que viene y comienza a transformar, que comienza a cambiar lo que tiene que cambiar, como el barro que aunque se desbarata, Él viene y coge ese barro y dice: es que yo tengo que hacer una vasija extraordinaria, es que yo tengo que sacar lo mejor de esta persona. Y eso es lo que hace Dios para nuestra vida. Cuando pensamos que nuestra historia se acabó, es cuando Él dice: ahora me toca a mí comenzar. Ahora que me toca a mí empezar la historia que ya yo he escrito desde antes de la fundación del mundo para ti. Nuestra historia no se ha acabado. Ha empezado la historia que Dios ha escrito para nuestra vida. Santos al Señor. Una sed más profunda que el agua, dame de beber. La mujer tenía agua física, pero seguía teniendo sed. La mujer tenía agua física, pero espiritualmente estaba seca. Espiritualmente no tenía esa agua que podría correr sobre ella, que el gozo reinara, que la felicidad reinara. Pero cuando Jesús llegó, ella pensaba que Jesús le estaba pidiendo agua física, y no era agua física, hermano, era el agua espiritual que Dios le estaba diciendo: dame de beber, que cuando tú me des yo te voy a rebosar de esa agua. Me imagino a esa mujer diciendo: pero ¿cómo este hombre me sigue pidiendo agua? Y ella no se estaba imaginando que Jesús no le estaba hablando carnalmente, Jesús le estaba hablando espiritualmente. Dame agua, dame agua, dame agua, dame agua. Y eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Cuando llega, yo no te estoy pidiendo que tú me des agua, te estoy pidiendo de que tú me des todo lo que tú tienes, y yo haré lo que tenga que hacer para con tu vida. Santos al Señor. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Representa el corazón humano
buscando llenar vacíos con personas. Jamás busque llenar tu vacío con personas, porque no lo vas a llenar. Te vas a sentir más solos y sola, solo y sola, y vas a seguir en lo mismo. Pero cuando tú le dices a Cristo, dame de beber de esa agua viva, dame de beber de esa agua viva, y vas a poder ver cómo tu corazón se va a llenar de regocijo, cómo tu corazón que tenía ese vacío comienza a llenarse, porque Jesús ha permitido que tú cada día procure decirle: ven, entra a mi corazón, ven, cambia lo que tengas que cambiar, quita lo que tengas que quitar, porque necesito ser llena de ti. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. La sorpresa, Jesús inicia el diálogo con gracia, no con juicio. ¿Tú te imaginas que Jesús hubiese dicho: oye, es que entre ustedes y nosotros los judíos, no es que estamos siempre peleando, siempre con una discusión, ojalá ustedes se hagan esto, ojalá? Sin embargo, Jesús no fue con juicio, Jesús fue con amor. ¿Te imaginas que antes de tú predicarle a un inconverso, decirle: es que tú eres un pecador, es que tú eres un hijo del otro, es que tú no te puedes convertir por tu... No. Jesús no llamó para juicio, nos llamó para hablar de amor. ¿Tú te imaginas que tú le hubiese dicho a predicarle a uno diciéndole: es que tú te vas para el infierno? Tú diciéndole: ¿y para qué tú me vas a predicar? ¿Para qué? Sin embargo, Jesús no fue con juicio hacia esa mujer. Jesús fue con amor, haciéndole mostrar a ella que aunque hay un juicio, Él no le está juiciando, Él le está diciendo: ven, entra al redil. Cristo te ama. Son las palabras que debemos decirle a las personas, no condenarlo, no decirle: no, como tú no estás en Cristo te vas para el infierno. Pero la palabra me dice a mí que habrá sorpresa en el cielo, que puede hacer que tú digas: Señor, Señor, pero no entre al reino de los cielos. O sea, por más juicio que le hagamos a otra persona que no le sirve a Dios, tú no sabes si en el último momento Él decida arrepentirse e irse primero hasta que yo. Que la palabra dice que habrán sorpresa, hermano. Y dentro de esa sorpresa no sabemos quién se va con Él y quién se va a quedar. No podemos decirle al otro: hijo del diablo. Nuestro deber es decirle: tú eres un hijo de Dios. Es declarar la palabra como si fuese, no diciéndolo: te vas para el infierno, aún sabiendo si tú te puedes ir también. Porque la Biblia lo dice, hermano. No Francia lo dice, la Biblia lo dice, que habrán sorpresa. Y no todo aquel que diga: Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Me entienden? Entonces procuremos predicar el evangelio con amor, no con juicio. No decirle: no, porque si tú no vas a la iglesia, no. Es tú de hablarle de Cristo, decirle: Cristo te ama, Él puede cambiar tu historia. Lo que tú estás viviendo ahora no es lo que te está definiendo para el futuro. Dios puede cambiar tu historia, y verán que el Espíritu Santo, como dice la palabra, entonces le estará convenciendo de pecado y Él vendrá al redil. Santos al Señor. Podemos tener todo y aún estar vacío. Podemos tener todo, hermano, y aún estar vacío. Sin embargo, cuando invitamos a Cristo a estar en nuestro corazón, todo vacío tiene que irse. Toda soledad tiene que irse, porque donde llega Cristo las cosas cambian. Los demonios tiemblan porque llegó alguien diferente a nuestro corazón. Cuando antes sentíamos que estábamos solos, sin saber qué hacer, pues entonces acudíamos a personas. Sin embargo, ahora que estamos en el redil y nos sentimos solos, sin aliento, ¿dónde vamos? Para donde Cristo. Padre, aquí estoy. Me siento sola, no sé qué hacer, pero vine delante de ti. Y te aseguro que después de esa oración, la cosa no es igual. Es diferente a lo que pensábamos que íbamos a estar. Santos al Señor. El don que ella no conocía. Aleluya. A veces tenemos un don y no lo sabemos.
A veces tenemos dones y no lo sabemos porque no procuramos descubrirlo. No procuramos preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres para con mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Esta mujer no sabía que era evangelista. Con tan solo encontrarse con Jesús, las cosas cambiaron. Es que cuando nos encontramos con Jesús, cuando ya no pensamos que no íbamos a cambiar, pero llegó Jesús y la historia fue distinta. Y esta mujer se convirtió en un evangelista para los samaritanos. Y a veces tenemos dones y entonces lo que hacemos es que arropamos a ese don, no lo escalamos. Es como aquellos que tenían los talentos, como a uno le dieron uno que dijo, ay, ¿qué yo voy a hacer con este talento? No. Dame yo enterrar ese talento. Dame yo ni siquiera multiplicarlo. Cuando Dios te da un don hay que multiplicarlo. Cuando Dios te da algo hay que buscar la manera de expandirlo, de hacerle entender a las personas que Dios te llamó con un llamamiento santo. Santos al Señor. Jesús revela que hay algo más grande que lo que ella estaba pidiendo. Santos al Señor. El problema no era su sed, sino donde estaba intentando saciarse. El problema no es donde ella estaba buscando el agua, donde estaba intentando saciar su sed, donde ella estaba buscando la manera de llenar los vacíos. Pero sin embargo Jesús vino a su encuentro, donde realmente la sed que ella tenía fue saciada y fue cambiada la historia. La mujer que tal vez la señalaban, ahora dicen que es la evangelista que predica la palabra del Señor. La mujer que pensaban que se iba a quedar en el suelo, ahora es como un águila que está arriba tirando panes para alimentar para aquellos que pensaban que se iba a quedar en el suelo. Te adoramos, Espíritu Santo, es el Señor. El don de Dios es gratuito, pero requiere reconocimiento. El don de Dios es gratuito, pero requiere reconocimiento, hermano. Dios nos ha entregado algo gratismente. Dios no nos ha pedido, deme 1,000 pesos. No, nos lo ha dado gratis. Cada don nos lo ha entregado para que lo ejercemos, pero daremos cuenta de lo que Dios nos ha entregado en nuestra mano, hermano. Llegará el momento de Dios decirnos qué tú hiciste con lo que yo te entregué. Te quedaste ahí, no hiciste nada. Pero esta mujer no se quedó con el don que Dios le había revelado en ese pozo, sino que fue a testificárselo a aquellos que necesitaban de esa agua. No toda fuente es agua viva. No toda fuente es agua viva, hermano. No todos los que están delante de ti quieren que tú prosperes. Y el que está ahí delante de ti que quiere que tú prosperes, pues entonces te ha conseguido un buen hermano. Porque me imagino cuántos judíos habían sido alcanzados por Jesús y nunca le habían predicado a esta samaritana. Sin embargo, el mismo Dios tuvo que enviar a su hijo para hacerle entender a esta samaritana de que ella era importante para el reino de los cielos. Santos al Señor. La diferencia entre agua temporales y agua viva. El que quiere beber del agua volverá a tener sed. Hay muchas temporadas en nuestra vida. Y hay temporadas de aguas que a veces no queremos ni siquiera levantar nuestra mano, ni siquiera predicar el evangelio. Pero llega una temporada donde el Espíritu Santo nos sacude y nos hace entender que no podemos callar esta palabra, que tenemos que predicarla, que tenemos que decirle a las personas: Cristo viene, no sabemos el día ni la hora, pero Él nos manda a decirte que Él viene pronto. Santos al Señor. Y eso es lo que Cristo quiere de nuestra vida, de que prediquemos a aquellos, que le alcancemos, que a pesar de que le prediquemos y no quieran venir a la iglesia, pero está predicado. Y que esa palabra que le estamos sembrando algún día dará fruto. Santos al Señor. Todo lo humano se agota: relaciones, placer, aprobación. Pero sin embargo, al tener el agua viva que es Cristo, esos vacíos se llenan. Jesús no niega el deseo, lo redije.
Santos al Señor. Lo que no viene de Dios siempre exige volver. Lo que no viene de Dios siempre exige volver. Sin embargo, lo que viene de Dios cambia. Lo que viene de Dios transforma. Lo que viene de Dios, las cosas cambian, el entorno cambia, porque donde llega Dios, lo que estaba torcido comienza a enderezarse. Santos al Señor. Estoy casi terminando, hermano. Santos al Señor. El agua que sacia para siempre. El agua que yo le daré, será una fuente que salte para vida eterna. Jesús no solo quita la sed, pone una fuente dentro. Podemos ver cómo esta mujer pudo ver cómo Jesús cambió su historia. Y Jesús ha cambiado nuestra historia, hermano. Jesús la ha cambiado de una manera extraordinaria. Y como vasija quebrantada, como vasija llena, tenemos que ir a predicarle a aquellos que no se sienten llenos y darle de ese poder que Él nos ha entregado y decirle al vacío: tú serás lleno, tú serás redimido, Dios va a hacer la historia nueva en tu vida. Santos al Señor. No dependencia externa, sino transformación interna. El agua viva es Cristo habitando en el corazón. El agua viva es Cristo habitando en nuestros corazones. Y lo hemos decidido entregar nuestra vida a Dios. Hemos decidido que sea Él, que sea de esa agua viva, que nos sacie en temporadas buenas, en temporadas malas, pero Él está ahí para saciarnos día tras día. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Cuando Cristo es la fuente, la paz es permanente. Cuando Cristo es la fuente, la paz es permanente, hermano. Y para eso Cristo nos ha llamado a nosotros, para tener una paz permanente, para no turbarnos de lo que viene el mañana, para no turbarnos que tal vez va a pasar conmigo el mañana lo sabe Dios, el mañana yo no me lo sé, por ende tengo que vivir el hoy y agradecerle al Padre como si fuese mi último día. Que el Padre cada día nos llene. Que el Padre cada día nos guíe, que nos sacie, que podamos ser como aquella mujer samaritana, que no nos quedemos callados este año, que le prediquemos a la persona, que le prediquemos a nuestros familiares, aunque no quieran escuchar la palabra, nuestro deber es decirle: Cristo viene. Es tiempo de volver al redil, porque llegará el momento donde ellos van a reflexionar y van a decir: necesito volver a Cristo. Porque lo que nosotros humanamente no podemos hacer, el Espíritu Santo se encarga de hacerlo, hermanos. Hasta aquí mi palabra. Dios le bendiga. Así que la persona que continúa.